La entrevista con Ramsés Yunes. Siguen los parlamentos para determinar qué va a pasar con la reforma electoral. El tema de ayer fue importantísimo porque hubo consultores internacionales, estuvieron exconsejeros electorales, estuvo también Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, diputados federales, y bueno, si alguien le conoce el asunto es el maestro, el periodista, el articulista, y además fue consejero electoral de lo que antes era el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el maestro Eduardo Juchín. Maestro, qué gusto saludarlo en esta tarde. Ahora sí, como escribiera usted, ¿qué pex con el INE, don Eduardo? ¿Qué tal, Francés? Me da mucho gusto saludarlo. Fíjense que esa es una buena frase asociada al título de uno de mis libros. Así es. ¿Qué pex con el INE? Pues mire, ayer en el Parlamento Abierto, que como saben se está celebrando en la Cámara de Diputados, se discutió el tema de la sustitución del INE, que es una de las propuestas incluidas en la iniciativa del presidente López Obrador sobre reforma electoral. Hubo planteamientos diferentes, desde luego el consejero presidente defendiendo la postura del INE y escuchando también los planteamientos que difieren de su posición. Una de las cosas que creo que conviene tener presente es que digamos, esta sustitución del INE se ha manejado por muchos grupos como un atentado a la democracia. La verdad es que es excesivo llamarle tal cosa porque en todas las reformas anteriores de gran calado, la sustitución del Consejo General que está en funciones es algo que ha ocurrido siempre. Sí. Entonces, suponer que ahora es un atentado, lo que antes fue aceptado y estimado como correcto, pues no es precisamente algo sensato. Entonces, por ahí creo que está el planteamiento de que no es nada extraordinario cuando se trata de reformas trascendentales como la que está presentando el presidente. Claro. Sin embargo, yo lo que creo es que si la sustitución o permanencia de los actuales consejeros son motivo irreductible para que avance la reforma, yo creo que no pasa nada si el Consejo actual permanece. Claro. Entonces este fue uno de los ángulos que estuvimos discutiendo en el Parlamento Abierto. Don Eduardo también hablaba de un INE caro. Sí, mire, Ramsés, en este año el INE se ha quejado, se recordará a usted, sí, de que se le recortaron 1,000 millones o algo más de pesos. Incluso alegó que no tenía dinero para organizar la consulta para la revocación de mandato, pero la verdad es que es difícil hablar que no se tiene dinero cuando se dispone de un presupuesto de 14,000 millones de pesos. Ramsés, son más de 1,000 millones al mes. Sí. Entonces, digamos que en efecto es un INE que tiene un presupuesto desproporcionado, y esto permítame decir que no lo estoy afirmando ahora porque haya una iniciativa en ese sentido para hacerlo menos oneroso. Esto lo he venido sosteniendo a lo largo de los últimos, ¿qué será?, 20 años. Sí. Es un presupuesto excesivo que, si se le suma además a lo que cuestan otros órganos electorales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como los órganos electorales de los estados, sí, y si a eso le agregamos el financiamiento público de los partidos, entonces llegamos a una cantidad estratosférica. Deben ser ya como unos 40,000 millones en total al año. Es una gran fortuna la que se gana en la organización de las elecciones y en el funcionamiento de los órganos electorales. De modo que creo que sí, este aspecto debe ser abordado. Ojalá que
a la hora de la discusión y la votación se tengan presentes esos datos, porque de parte del INE lo que ha habido respecto a la iniciativa presidencial pues ha sido de rechazo. Ayer cuando se hablaba en presencia de Lorenzo Córdoba, yo decía que bueno, ¿dónde están las propuestas del INE para avanzar en la reforma? Porque lo único que ha habido es crítica y descalificación. Así es. Entonces, como quiera que sea, este tipo de discusiones, pues sí abonan a la causa democrática, sí. Y eso pues me parece que hay que celebrarlo, claro, independientemente de las posiciones divergentes que se plantean, lo cual pues es natural porque de eso se trata, claro, de discutir, de exponer las posiciones personales o grupales que existan y pues luego negociar y llegar a acuerdos.